Bueno, pues este domingo se llevaron a cabo las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Ya saben los resultados: ganó Delfina, ganó Manolo. No hubo ninguna sorpresa, no hubo absolutamente nada que decir. Simplemente, pues ya todo el mundo sabía quiénes iban a ganar. No solamente por las encuestas, sino por todo lo que ha habido a lo largo de toda esta jornada electoral. Pero sí hay un aspecto que vale la pena destacar y que prácticamente es el verdadero ganador de estas elecciones. El verdadero ganador de estas elecciones no fue Morena, no fue el PRI en el caso de Coahuila, fue el abstencionismo. Miren, en el caso, por ejemplo, del Estado de México, donde pues es el estado con mayor número de habitantes del país y por lo tanto es el estado que tiene más votantes, el padrón son más de 12 millones de personas, el doble de Jalisco. Para que más o menos lo comparen, son 2 Jaliscos votando, ese es el Estado de México. De esos 12 millones no llegó ni a la mitad no votó, o porque no quiso, o por esto, o por lo otro, pero no votó. Es decir, de esos 12 millones nos quedan 6 millones, obviamente son cifras redondeadas. De esos 6 millones que sí votaron, más de la mitad votó por Delfina. Esto significa, en números redondeados, que solamente la cuarta parte de los posibles electores en el Estado de México votó por la maestra Delfina. Y ese es un problema muy grave que tenemos que resolver de aquí al próximo año que haya elecciones. Después de las elecciones en Coahuila y el Estado de México, hubo un evento importante, bueno, mejor dicho, 2 eventos importantes el 5 de junio, es decir, al día siguiente. Número 1, la llamada oposición señaló que no va a recoger ninguna corcholata y que, pues en términos generales, lo que van a hacer es elegir los métodos para su candidato o candidata a más tardar el 26 de junio, es decir, en este mes. Y ya en la noche, López Obrador, con una tormenta tremenda, se reunió a cenar con las corcholatas de todo tipo, así como otros miembros de su equipo, gobernadores, gobernadoras y gente que andaba ahí metida. ¿Qué está pasando? Pues está pasando lo que no dicen. El verdadero, y ya lo dije en el pulso, la verdadera oposición de estas elecciones fue el abstencionismo. En el Estado de México no votó ni siquiera la mitad. En Coahuila, a duras penas, menos del 60%. Y esto es algo muy grave, ya tanto abstencionismo. La gente está señalando que algo no está funcionando en nuestra democracia. Y no me refiero al INE, no me refiero a ir a votar, sino que si somos omisos ante lo que está pasando en nuestro propio país, quiere decir que nuestro propio país no nos importa, no nos interesa. ¿O de qué se trata esto? Lo único que queremos es seguir con lo mismo, para seguir con la misma falta de resultados. Estamos ante un grave problema. ¿Por qué? Porque no hay de dónde escoger de tanta bola de candidatos que no dan ninguno. Y de la oposición, 0. Esta noticia en primera plana en Milenio puede cambiar la historia de las víctimas del call center. ¿En qué sentido? En el sentido de que, según esta nota, según fuentes que revelan en Milenio, pues estos trabajadores del call center lo que querían era renunciar. Y esto pues provocó una masacre, porque estamos hablando de una masacre. Ya saben que está confirmado que en este mirador escondido, hay muchísimas preguntas y no hay respuestas. Y ese es el problema. No se termina la historia con haber hallado los cuerpos de estas víctimas. Más bien empieza la historia. Una historia que me temo nunca vamos a conocer la verdad.
¡Ay, No les voy a dar el reporte del clima, pero sí voy a hablar del clima que estamos viviendo, no solamente en Guadalajara, sino en buena parte del país, y que merece una atención especial por el costo que esto conlleva. Miren, el caso es que, por ejemplo, en algunas ciudades, hablando de México, sobre todo del norte, pues está lo que llamamos la cultura del clima, es decir, todo tiene clima. Pero algunos lugares, como Guadalajara o la Ciudad de México y otros más, no hay esa cultura del clima. Lo peor es que cuando tú pones un aire acondicionado en tu casa, porque ya no soportas el calor, los ventiladores, pues ya sabemos que simplemente le están dando vueltas y vueltas al aire caliente, pues los que sacan provecho, pues son los de la Comisión Federal de Electricidad. Si tú tienes un clima o un aire acondicionado en un cuarto de tu casa, se te triplica el costo de la luz, por lo menos. Si lo utilizas nada más en ciertas horas, pues cuando son las 2, 3, 4 o 5 de la tarde y está el calor intenso, pues seguramente tu recibo de luz se va a cuadruplicar. Si más o menos tienes un promedio económica, hay una afectación en la salud. Además de una afectación en la salud, hay una afectación en todo lo que tiene que ver la alimentación. Además de toda una afectación en la alimentación, porque hay una sequía tremenda y no se produce comida como debe de ser, pues obviamente aumentan los precios. No es culpar al sol o culpar al niño o a la niña, los fenómenos estos que nadie entiende. El problema es que nos está saliendo en un ojo de la cara no morirnos de calor, y es urgente hacer algo porque nos vamos a quedar sin nada. Mis queridos pollos, estamos fritos, y fritos por todos lados. Seguramente negoció todo este asunto y salió ganando. A final de cuentas, salió ganando. Esa es la parte que a mí me preocupa de todo este tipo de situaciones. Ella no me interesa, sino lo que me preocupa es el mensaje que se está dando. Porque mucha gente puede decir y caer en la tentación de decir, pues sí conviene dedicarse a eso. A final de cuentas, pues ella tiene todo lo que mucha gente desea: dinero, poder, riqueza, belleza, y está libre o estará libre. Esa es la parte fundamental de esta historia, y que mucha gente puede caer. Y ojo, porque es un mensaje muy claro de que en la justicia de Estados Unidos, aunque la hagas, la pagas poquito. Fíjense el mensaje que nos están mandando. Ojo con eso. Y mucha gente, pues dice, pues le entro, así de fácil. A esto se le llama impunidad en su máxima expresión. Estamos en una autopista de León, Aguascalientes, a la altura del municipio de Unión de San Antonio, en Jalisco. Vean nada más, va una nodriza, como les llaman, pues este camión que trae camionetas de lujo nuevecitas, y con toda la impunidad del mundo llegan, interceptan ese camión y bajan las unidades nuevas como si nada. ¿De qué se trata este asunto? Se trata de que simple y sencillamente tienen los criminales la libertad de hacer lo que se les pega su maldita gana. Pueden, durante, se calcula, media hora, interrumpir el flujo de una autopista federal. Pueden interrumpir el camino, no importa lo que hagan. Roban, se llevan los camiones. Esto parece la película esa que hizo Nicolas Cage hace algunos años, pero esta es de la vida real. La vida real. ¿Dónde están las policías que se encargan de todo esto? La Guardia Nacional y no sé cuántos elementos tenemos por todos lados. No se aparecen en escena. Así de sencillo. Es verdaderamente lamentable que tengamos que vivir esta... Afortunadamente tenemos este video que nos puede dar una
idea de cómo se maneja la impunidad en su máxima expresión. Yo quiero resaltar eso, resaltar que estamos en manos de los criminales, estamos en manos de que ante a la deriva. ¿Dónde están los resultados de esta violencia, de estos robos, de todo esto que afecta a la economía, que afecta a todo? Pues donde quieran. Los criminales son los dueños de este país y hacen lo que quieran. Ahí está una prueba más. Pero hay otra referencia, que es la referencia oficial. El narcomenudeo en los últimos años ha crecido. En este cuadro que publicó hace unos días Milenio, pues nos podemos dar una idea de cómo ha ido aumentando todo lo que tiene que ver con el narcomenudeo. Los especialistas señalan que estas cifras reflejan el fracaso de los gobiernos, y hablando particularmente de este gobierno, con el tema de la venta, la pequeña venta de este tipo de productos tóxicos, más el consumo, productos tóxicos sintéticos. Ahí están los datos, y estos datos son oficiales, y como pueden ver, van en aumento. Si se atacara este mercado, el mercado del narcomenudeo, tendríamos muchísimo avance en la lucha contra la inseguridad. La gran mayoría de los delitos que se cometen en México de parte de los grupos organizados es precisamente por este tema, el narcomenudeo. Ahí están las cifras, ahí está el resultado de la falta de resultados.